Bueno, hola a todos. Lo que hoy vamos a ver es cómo hacer un mod de audio para Cyberpunk 2077. Así que nada, vamos a empezar. Known brand of slime. Have more information at our webpage. Hola, what's happening? No cap in my caption. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que necesitamos dos programas seguro, y el tercero después veamos, que sería un editor de audio, que lo vamos a ver más adelante porque ese puede ser el editor de audio que a vos más te guste. Entonces, yo lo que primero hago y lo que me gusta más es primero tener todos los programas y después empezar con el trabajo, porque por ejemplo, en mi caso tuve algunos problemas y es por eso que estoy haciendo este tutorial, para que no tengan un problema como los que yo tuve. Así que vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es bajarse Wolvenkit, ¿sí? Que con esto lo que vamos a hacer es poder indagar dentro de lo que fueran los archivos de el juego, ¿no? De Cyberpunk 2077. Este Wolvenkit está hecho especialmente para Cyberpunk y para The Witcher. Así que es para los juegos de CD Projekt Red. Así que vamos a empezar. Vamos a nuestro navegador y vamos a descargar Wolvenkit. En mi caso, yo voy a dejar todos los links acá abajo, así que pueden verlo sin problema. Y si no, pueden googlear Wolvenkit. Se escribe así y se lo descargan. Siempre recuerden tener la última versión, que es lo más importante. En este caso, a la fecha, estamos con la versión 8.2.2.0. Entonces, vamos acá donde dice Download y nos vamos a encontrar con que tiene prerequisitos. Esta parte es muy importante porque si no, no lo vamos a poder correr para nada, se nos va a cerrar, o sí, lo va a correr y se nos va a cerrar. Entonces tenemos que instalar este net.5 y acá incluso nos deja el link, así que es súper fácil. Vamos a Microsoft Net.5.0 y acá vamos a ver que tenemos Build Apps y Run Apps. Esta parte es muy importante también porque en nuestro caso lo vamos a instalar, entonces no lo vamos a hacer un build. Esto, vamos a hacer un paréntesis. En caso de que sepas usar Visual Studio y te bajes todo para armar la app en tu computadora, está, digamos, Wolvenkit acá abajo, se puede descargar, pero eso no lo vamos a hacer, porque yo primero que no lo sé hacer, y no lo vamos a hacer porque tampoco es la forma más fácil de hacerla, sino que es como volver a hacer la aplicación cuando ya está hecha. Esto es en el caso de otros desarrolladores que en realidad quieren hacer algunos cambios, entonces se lo bajan para hacerlo aparte y después, digamos, lo suben a GitHub. Pero no es el caso, así que olvídense completamente lo que fuera build y nos vamos a bajar la parte que dice Run Apps. Ok. Acá estamos en Windows y en mi caso yo me bajé el X64, pero bueno, pueden bajarse o sea, si se bajan uno que no va a funcionar, no les va a funcionar. No se bajen el binary, bajen el instalador, o sea, el que dice installers, porque si no, bueno, no van a entender nada. Porque me pasó, o sea, todo esto, lo que estoy diciendo es todo lo que me pasó y todos los problemas que fui teniendo hasta poder tener esto armado. Entonces, nos bajamos el instalador, en mi caso el X64, y acá, bueno, lo instalamos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, pero bueno, vos podés entrar y bajarlo. Esa parte es muy importante. Y después, una vez que tenemos instalado el Net 5, nos bajamos el WebView 2. Así que vamos a la página también y, bueno, hacemos y podemos bajar tanto el Evergreen Bootstrapper o el Evergreen Standalone. Los dos funcionan para la versión esta de Wolvenkit. Así que, bueno, nos vamos a bajar el que queramos. Yo creo que me bajé el Bootstrapper. Puse download y me lo bajé. En ese caso, el que quieran bajarse es lo mismo. Lo que más normal que usar es el X64 para las PCs de hoy en día. Pero
en tal caso pueden fijarse qué arquitectura es su PC y se bajan la que necesiten. Es algo que ahora no se va a ver, así que más adelante, en otro momento, se verá o buscan otro tutorial para ver qué arquitectura tienen. Entonces, una vez que tenemos instalado los prerequisitos para correr el programa, agarramos, damos para abajo y bajamos esto, el installer.exe. No se preocupen, es totalmente, como se dice, seguro. Así que bueno, no va a pasar nada. No sé qué es lo que estoy bajando acá. En el caso de que no quieran instalarlo, el zip es la versión portable, ¿no? Puede suceder que muchas veces con el instalador tengan problemas para que el programa lea los archivos del juego. Es muy normal que pase y a veces el portable no tiene ese problema. Otra cosa de las que les quiero comentar es que puede ser que los cambios no se hagan en el momento, así que lo bueno sería que reinicien la computadora a ver si les puede llegar a funcionar, porque tal vez se instalan el Wallbang Kit, saben que hicieron todos los pasos, pero igual se les cierra el programa solo, que suele pasar que se cierra solo. O sea, lo abren, parece que está cargando, se cierra el programa. Entonces, un reinicio puede llegar a funcionar con esto. Otra cosa de la que puede llegar a funcionar, y que es lo que hice yo también, es mover los archivos de instalación de Steam. Sino más bien que estén más en la raíz y no tanto en programas x86, o mal no me acuerdo, en Program Files. Tienen problemas para leerlo. Acá hacemos el disco local, archivo de programa x86 o Program Files, porque si nosotros cuando queremos copiar la dirección es Program Files, tienen problema. Entonces lo que yo hice fue mover mi carpeta de Steam, la carpeta de instalación, directamente fuera de Program Files y lo puse en la raíz del disco, que es disco local C, ¿no? Y mismo también ahí instalé el Wallbang Kit para como que esté todo en el mismo lugar. Pero bueno, como verán, acá tengo la carpeta de Steam, que ya no está dentro de Program Files, sino que está en la raíz después de disco C, y Wallbang Kit lo mismo. Muy bien, ya teniendo instalado los prerequisitos y el Wallbang Kit, vamos a necesitar, por lo menos para lo que es mod de audio, ¿no? Que es de lo que se trata este tutorial, lo que vamos a necesitar es Wwise. Acá hubo un problema, y es que no sabría cuál es el problema exacto con Wwise, que nosotros ponemos Wwise o Wise en Google y entramos a Audio Kinetic, que es totalmente gratis. O sea, el Wwise es un programa que es gratis. Pero bueno, vamos acá y lo queremos en Products, entramos a Wwise y queremos bajamos iteraciones, qué sé yo, bueno, buenísimo, download. Llegamos acá y decís, download, ok, sí. En mi caso yo puse, Microsoft Windows y no pasa nada. Como verán, no pasa nada, no sigue sin funcionar. Entonces me fui a versiones anteriores, porque en este caso, y no tengo idea por qué, también hay que usar una versión anterior o la versión del 2019. No sé si por qué. No tengo idea por qué, pero es así. Entonces, acá te dice que te logues para continuar o que te hagas una cuenta. Yo intenté loguearme, hacerme una cuenta, estuve meses para esto y no pude hasta que encontré un modder de audio que me pasó por Discord el instalador, que es lo que yo les voy a dejar acá abajo, les voy a dejar el instalador. Que no se puede hacer sin esto, no se puede. Entonces, les voy a pasar el Wwise Launcher, que ya con esto directamente lo abren, así como lo estoy abriendo yo ahora, y ya con esto se pueden bajar la versión de Wwise que prefieran. Como digo, yo me bajé la del 2019, voy acá, una vez que se abre voy a Wwise, y acá en versiones, ¿no? Busco, por ejemplo, la del 2019. Si no, voy acá, voy a All y empiezo a buscar, ¿no? Acá veo que dice 2019, qué sé yo. Yo me instalé la del el 2. Ahí está, la primera que encontré básicamente, ¿no? Porque hay varias.
Entonces yo la primera que encontré el 2019 y la última me la instalé. Y listo, y funcionó. Acá en este caso, bueno, dice instalar porque ya está instalada, pero si no la tenés instalada, va a decir install. Básicamente, tener esto, no sé qué le pasa a la página que está como que no funciona, entonces no podía bajarme el instalador, no podía bajarme este launcher, no podía hacerme una cuenta. Está súper bugueada la página. De hecho, acá ni siquiera estoy logueada porque no me podía hacer la cuenta. Para bajarse el launcher había que estar logueado. O sea, era como una especie de otro prerequisito. Pero bueno, no sé si para instalar los plugins o para instalar algunas otras cosas hay que loguearse. Pero la verdad es que lo único que necesitamos es el programa base. En este caso, por ejemplo, me está diciendo que hay una actualización. La actualización no la voy a instalar porque, como dije, vamos a usar solamente la versión del 2019. No sé por qué, pero sé que vamos a usar la versión del 2019. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, ahora hay que tener otra cosa en cuenta. Y es que nosotros tenemos que tener, digamos, lo largo de cada tema de la cual vamos a reemplazar tiene que ser, digamos, la misma. En este caso, yo acá, por ejemplo, tengo un CSV, perdón. Tengo un CSV de los temas, de las radios, ¿sí? Con acá todo un par de cosas que pusieron otros modders y digamos cuál es el nombre del archivo que tenemos que reemplazar. En este caso es simplemente esto, ¿sí? Solo las radios. No sé si acá tenemos algo más. No, creo que no. Y bueno, y esto es lo que yo hice, así que es otra cosa, pero yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero reemplazar la radio Pacific Dreams, entonces tengo que saber que todos los archivos que tengo que reemplazar son estos. Por eso lo más importante de esto es que si sabemos, obviamente tenemos que saber usar varias cosas, pero lo más importante de esto para mí es armarse una nueva hoja de trabajo. Por ejemplo, yo acá le voy a poner video y me voy a copiar todo. Por ejemplo, digo, bueno, quiero reemplazar Pacific Dreams. Bueno, me copio todo lo que es de Pacific Dreams y me lo pongo en una nueva hoja y empiezo a trabajar con una nueva hoja y una copia guardada en mi propio Drive, que esto se hace con archivo, crear una copia y te lo guardas en tu propio Drive. Súper importante porque si no va a quedar por ahí dando vueltas. O si en el caso de que yo paso esto pero no tiene permisos de edición, no vas a poder editarlo. Entonces si te haces una copia vas a poder editarlo en tu computadora y en tu cuenta. Eso es muy importante. Ahora, vos, por ejemplo, decís, bueno, acá, yo en mi caso dije, bueno, acá me voy a poner, y encima lo puse súper mal, ¿no? A veces puse, no sé, Mr. Kitty, que es como el nombre del cantante, y a veces puse Still Healing, que es el nombre del tema, pero esto era más que nada para mí, ¿no? Y esto fue el reemplazo de lo que le iba a poner. Estos fueron algunas cosas que yo, por código de colores, me fui armando, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, este dice chequear, este dice arreglado porque estaba un poco mal, algo que ya voy a ir entrando en detalle más adelante. Entonces, acá hay uno, por ejemplo, que se puede usar, pero también hay otro archivo, que lo voy a buscar porque no sé dónde está, con otros códigos o otros nombres de archivo. Muy bien, acá creo que no. Como verán, estos son unos archivos colaborativos de los grupos de modders. Así que algunos, por ejemplo, tienen notas, ¿no? De los archivos de audio y lo que fueron encontrando, ¿no? Entonces, algunos se sabe de dónde son. Estos son. Y a veces son incluso
archivos que no se están usando en el juego, no se están usando la mayoría del tiempo, pero se están usando como poco y no sabemos realmente cuál es. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a decir, yo en mi caso reemplacé radios, pero vos podés reemplazar cualquier track de los que encuentres acá, cualquiera. Hubo una persona, por ejemplo, que reemplazó el primer track, el de la pantalla de inicio. Acá esto se puede reemplazar cualquiera, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Cuál es el nombre del archivo y la duración, lo cual es muy importante, la duración. Por ejemplo, acá tenemos, esto es muy largo, es mucho tiempo de trabajo y hay que mirar, por ejemplo, todas las canciones que si querés reemplazar, no sé, querés reemplazar esta canción, bueno, haces un archivo con el nombre de esta canción. En este caso, por ejemplo, todos estos archivos que están acá anotados, no está puesta la duración. Y todos los archivos tienen que tener exactamente la misma duración, si no, no te van a funcionar en el juego. Otra cosa que es muy importante de saber. Por lo que yo me voy a concentrar en, por ejemplo, mostrar cómo hice este proceso, porque si no, para hacerlo en un video es muy largo y es muy complicado. Muy bien, entonces, yo en mi caso acá reemplacé todos estos tracks, de los cuales algunos igual no se están escuchando en la radio, pero eso ya es un tema del juego, o sea, de cómo está, no sé, programado la parte de la radio y de cómo aparezcan los temas. Tenemos instalado Wolvenkit, tenemos instalado Wwise. Lo próximo que tenemos que saber es que tenemos que tener instalado un editor de audio. ¿Cómo hacemos esto? Podemos tener instalado un editor de audio, cualquiera, uno más o menos gratis, tipo Audacity. Podemos trabajar con Adobe Audition y yo en mi caso trabajé con Ableton porque me llevo bien con ese programa. Vos podés trabajar con el editor de audio que quieras, porque lo único que vamos a hacer es cortar el audio de la canción que nosotros elijamos como nos guste. Nosotros ya tenemos, en este caso, en ese archivo de Excel o, bueno, no sé cómo sea, de hojas en Google, ya tenemos la duración de los archivos, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Yo voy a abrir mi editor de audio. Muy bien, ya tengo abierto mi editor de audio favorito, entonces ahora no responde. Voy a abrir, por ejemplo, uno de los temas que ya tengo editados. En mi caso, por el tipo de mod que hice, puse otros tipos de audios que ya vamos a ver. En este caso las muestras están offline porque yo esto ya lo terminé. Acá igualmente podemos ver qué tan largo era nuestro track. Esto era qué tan largo es nuestro track. Que de hecho, como verán, lo bajé con iTunes.com. O sea que vos entrás ahí y te bajás canciones de YouTube. Y si yo me alargo, vamos a ver que mi audio, tanto mi audio como esto de acá arriba, que sirve también para exportarlo, termina exactamente en los 4.50. El nombre del archivo termina en 981. Yo lo que miro es cómo termina porque ya es lo mismo. Y voy a buscar por acá la 981, ¿no? Entonces acá en la duración veo que 4.5. Por ejemplo, no sé, tenía una especie de 4.51. No me puedo pasar de la duración. Tiene que quedar hasta ahí. En este caso, el tema era más corto. Yo lo había puesto que empiece acá y era más corto. Mi mod, en particular, tiene como noticias como de radio, como, digamos, pero esto es particular de mi mod. Si vos no tenés eso, lo que podés hacer es alargar el tema. Tiene que tener la misma duración, así que podés alargar el tema. ¿Cómo hacer eso? Bueno, podés cortar y pegar, podés juntar dos temas, bueno, eso como gustes. Pero el tema tiene que ser el mismo o la mayoría de la gente lo que hace es cortarlo. O sea, elige temas más largos que 4.5, ponele de 5 minutos y ya directamente esos 10 segundos restantes los corta, ya sea un poquito adelante, 10 segundos, 5 adelante y 5 atrás para que quede más o menos bien. La mayoría de los temas siempre tienen un poquito de silencio o van bajando y no terminan tan de repente. Pueden llegar a funcionar con eso. En mi caso, yo agarraba cualquier tema y lo ponía porque sabía que cualquiera le podía poner, por ejemplo, algo de voz o algo que tenía que ver con noticias locutadas. Yo teniendo esto, entonces, lo que yo hago acá es exportar audio-video
y exporto el master, que es esta línea que yo hice acá arriba, es el master, en mi caso, que dura 4.5, o sea, 4 minutos 50 segundos. Yo lo exporto y lo exporto en WAV. Esto es súper importante, hay que exportarlo en WAV. Siempre el archivo que tengas tenés que exportarlo en WAV, ya sea en Audition, en Audacity. No conozco otros editores de audio, pero la mayoría de la gente usa Audacity porque está bueno, es gratis, es barato y todo eso. Y bueno, lo exportas a WAV y ya esto lo tenés en una carpeta. Bien. Una vez que encontré yo mi carpeta, que yo por ejemplo abro y ya guardé mi .wav en la carpeta. Esto lo puedes guardar en la carpeta que vos quieras, no pasa nada, o sea, guardala en donde a vos te guste. Y Storytime moment. Rake Bartmoss was the most brilliant and talented netrunner of our age. He was also bueno, en este caso, este era el audio que yo hice que duraba 4.50. Yo en mi caso hice esto con la locución al principio y después todo el resto es música, ¿no? Es así. Hice eso con cada uno de los tracks que quería reemplazar. Podés reemplazar solo 2 tracks en toda la radio. Podés reemplazar todos, como es mi caso. Incluso muchos de esos tracks, o sea, si bien están como acá que dice, bueno, sí, estos tracks están en esta radio, muchos no los vas a encontrar y yo me acuerdo que hasta hice bastante trabajo con algunos de ellos y no los escucho o se escuchan muy de vez en cuando, pero bueno, es así, son así las reglas. Algunos tracks, por ejemplo, y bueno, esto es algo que tampoco sé, viene con 2 como IDs o nombre de archivo diferentes y duran lo mismo. En este caso yo lo que hice fue hacer el mismo archivo, hacer una copia y ponerle el nombre a cada uno. Después de chequear bastante, por ejemplo, sé que muchos de estos archivos se usan en ciertos lugares, o por ejemplo esta radio en particular, que es la PEPCAC, por ejemplo, se usa en algunos boliches, entonces me iba a reemplazar todo, pero bueno, me di cuenta tarde y ya lo había hecho, y entonces, por ejemplo, en el download del mod puse un disclaimer como diciendo, bueno, mira, acá te vamos a sacar todo, digamos, o sea, puede ser que vos estés en un lugar como el Riot o Totentanz, me parece que también usan esta misma radio porque como no tiene locución o la locución que aparece arriba de la radio en el juego está hecha en un sentido como scripteado, como que corta y aparece el locutor y es otra cosa, no afecta a si lo ponen la radio como sonando en cierto club en el que entres. Ahora viene la parte súper divertida, que es entrar a los archivos del juego. Hay que recordar que Wolvenkit, una de las cosas que hay que hacer es, cuando vos lo instalás, estaría buenísimo, por ejemplo, ahora vamos a abrir la ubicación y ya directamente lo vamos a poner como abrir como administrador. Eso es súper importante para que pueda meterse dentro de los archivos del juego. El icono, por eso no lo veía. Vamos a propiedades, compatibilidad y ejecutar este programa como administrador, aplicar, aceptar y listo, ya está. Cada vez que entre te va a preguntar si lo querés ejecutar como administrador. Muy bien, en este caso no tengo proyectos recientes porque venía yo utilizando el portable, pero esto es lo mismo. Tenemos todo limpio y vamos a crear proyecto. Acá le ponemos un nombre, Radio Test. Muy importante que le pongas el nombre del proyecto final, porque cuando el mod se te exporte, se te va a exportar con el nombre al proyecto. Entonces te va a poner mod radiotest.archive, ¿no? Va a ser el final. Y después es como medio cambiarlo, así que es mejor hacerlo todo desde el principio. En mi caso, vamos a ponerlo en documentos y lo voy a guardar como radiotest 2 y seleccionamos la carpeta. Lo que tiene el Wolvenkit a veces es que sí puede ser que como que hay que ir muy despacio usándolo, porque a veces se cierra, se crashea y se cierra. Entonces hay que ir muy despacio con esta barra, hay que esperar a que termine de hacer sus cosas y ahí empezamos. Acá podés revisar todos los archivos que vos quieras, o sea, tenés todo, todo de lo que tiene que ver con el juego está acá adentro, así que está súper divertido para revisar. Pero bueno, a lo que es el tutorial es ir Soundbanks y acá ya tenemos esto que es .wem. De esto ahora mismo vamos a hablar, pero primero vamos a hacer esto, vamos a volver a cerrarlo y vamos a pasar nuestros archivos ya armaditos y verificados a .web. En mi caso lo que voy a hacer es copiarme uno de los nombres del archivo para pegarlo acá arriba en el search. Vamos a pegar
Y bueno, buscar ya con esto con Enter. Y por ejemplo, acá lo encuentro. Lo que sí, el Soundbanks no es que está todo puesto por radio. No, está tirado así y vos tenés que encontrar el archivo. Por suerte, entonces están hechos para eso, estaban hechos estos CSVs porque si no es imposible encontrar uno. O sea, son páginas y páginas de sonidos para escuchar y, sí, este estaba. Y entonces no, ya hay alguien que por suerte ya lo hizo por nosotros. Vamos a darle clic derecho y Add Selected Items to Project. Una vez que lo añadimos, ya nos añade, por ejemplo, uno y nos crea todas las carpetas de base, que es lo que nosotros queremos. Y esto es como yo lo hice. Esto es como yo lo hice. También hay conversor y reemplazos. Acá, por ejemplo, tenemos un audio preview con el que podemos escuchar qué es lo que vamos a reemplazar. Igual acá no estaría apareciendo, pero a mí sí me aparecía. No sé si es porque, bueno, justo la versión de coso de escritorio o la bajada, la portable, sí aparece como si fuera el dibujo del audio, y acá en estos ceros te va marcando cuánto dura. No podés moverlo ni para atrás ni para adelante, sino que tenés que confiar, digamos, en la duración que pusieron acá las personas en el archivo que pasé. O sea, yo las verifiqué, a la mayoría están bastante bien, así que pueden seguir con eso sin problema. Bien, después de ver todo esto, esto ya está así. Lo que podemos hacer es, se guarda solo igual, así que ponemos save file por las dudas, pero normalmente se guarda solo. Así que ya por ahora el trabajo con esto al menos ya está hecho. Ahora es momento de usar Wise. Y esta parte es súper fácil porque en realidad es más que nada importar y exportar los archivos de esta forma. Así que voy acá a abrir un new file y voy a poner un nombre test2. Entonces ustedes ya tienen un archivo nuevo. Y el programa se ve así, no se entiende nada, les juro que yo tampoco entiendo. Nosotros vamos a Project, antes o sea, muy importante que antes de importar los archivos de audio que ya tengan convertidos a WAV, es que vayan a Project Settings, o sea, Project Settings, y vayan a Source. Acá van estos 3 puntitos y, bueno, esto lo van a tener más o menos así. Vamos acá donde dice Factory Conversion Settings, vamos a Vorbis, y Vorbis Quality Height le hacemos doble clic o lo hacemos clic y aceptar y ya nos lo va a seleccionar y le ponemos OK. Esta es la parte más importante porque si no, no le va a funcionar el audio. Acá sí, vamos Project, Import Audio Files, Add Files y vamos a buscar la carpeta que tenía. En mi caso estaban documentos. Primero hay que importar los archivos WAV, que vos los podés tener donde quieras. Yo los tenía en el escritorio ahí tirados. Por eso después hoy abrí el programa de audio y ya no están, porque ya los eliminé. Pero en mi caso, por ejemplo, me hice una copia acá en documentos Radio Test. Entonces, acá tengo todos los WAV. En mi caso, exporto todos los WAV. O sea, no, importo el programa todos los WAV y pongo audio. Como veremos, acá están. Y sí, están todos. Les pongo importar. Los está importando, los importo. Vamos a Project, acá donde dice Convert All Audio Files. Se dice Platform Windows porque estamos trabajando en Windows, así que sí. O sea, muy importante que dicen que dice Applying Vorbis, o sea, Encoding Vorbis. Porque si ven que dice Encoding y otra cosa, es porque no hicieron ese paso antes. El normal es Encoding PSM, así que tienen que fijarse bien en esa parte. Bueno, ya está hecho. Cerramos esto. Do you want to save your project? Yo le voy a poner que no. Ustedes siempre pónganle que sí. De última después lo eliminan el proyecto, pero yo le voy a poner que no porque ya tengo mucho de esto. Muy bien, vamos a documentos y se va a abrir, se va a hacer una carpeta que dice Wise Project, en test 2. Acá tengo mis archivos. En el nombre que les pusieron, caché, Windows, SFX. Y acá están. Y van a estar con este random, este número random que se los tienen que borrar. Una vez que yo lo que hago es agarrar estos archivos, copiarlos o cortarlos como quieran. Y me armo una carpeta cualquiera en el escritorio. Yo soy muy de trabajar en el escritorio. Tal vez ustedes odien eso. Yo soy muy de trabajar y dejar los archivos temporales en el escritorio para después agarrarlos y eliminarlos. Porque en realidad es como que nos va a servir de nada, de parada, digamos. Acá vamos a quedarnos acá un ratito, vamos a hacer esto, tomarnos un café, mientras borramos todos estos numeritos, teniendo en cuenta no borrar para nada el nombre del archivo original, por favor.
Y yo por eso hice lo que hice. El .wav ya lo guardé con el nombre original para no andar adivinando, ¿no? Porque después no podemos abrir un WEM para ver cómo suena. Entonces ya el .wav lo guardamos con el nombre de archivo original. De hecho, yo el editable, digamos, del Ableton, que ustedes pueden guardarse editables de, por ejemplo, de Adobe Audition o de ese tipo de cosas, también le pueden poner el nombre del archivo que va a ser el final. Así que teniendo esto, podemos abrir ya Wolvenkit y acá tenemos el archivo que veníamos editando. Vamos a sacar el lapicito. Muy bien. Yo en mi caso me voy a posicionar sobre la última carpeta de Soundbanks y Open in File Explorer y se va a abrir. Voy a eliminar porque en realidad lo puse para armar toda la jerarquía de carpetas que necesita tener armado. Voy a cerrar este Ableton que ya no lo estamos usando. Y voy a copiar todos los archivos web directamente acá. Y van a empezar a aparecer. Ahí está, ahí aparecieron. Que de hecho podemos posicionarnos arriba de uno y podemos ir acá al play y This is a worthy escucharlo. song for the Totentans. I'm sure if you come from Watson, you know what I'm talking about. Muy bien, entonces acá tenemos todos los archivos que queríamos. En mi caso voy a hacer un paso extra, que es eliminar el archivo que ya tenía hecho para mostrar cómo es el proceso de empaquetado, que es súper simple porque es un botón y listo. Antes esto se hacía con consola y ya no hay que hacerlo con consola, ya no hay que escribir ningún código de nada, así que directamente es apretar un botón y está buenísimo. Pero mi paso antes es que voy a desinstalar, digamos, el mod que yo había hecho para poner este de prueba. Que al mismo tiempo igual, no sé si es la última versión o algo porque no lo verifiqué bien. O sea, yo lo voy a hacer solamente por el hecho de mostrar cómo queda. Ya está, ya lo moví al escritorio y listo. Nuestro próximo archivo va a aparecer solo acá. Bien, y estando en Wolvenkit nos vamos a la carpeta, la primera, en la jerarquía, siempre importante, acá arriba de mod. Por las dudas, no es que, pero siempre por las dudas irnos ahí arriba. Por ahora esta que dice RAW no la vamos a tocar, vamos a ver que la que dice mod, en la de RAW no tenemos nada. Y vamos a, acá a general, ¿no? Y vamos a Pack Project. Acá, importante ver el log. A ver, vamos a ver el log, qué es lo que nos dice. Por acá nos vamos a dar cuenta que ya está todo hecho, ¿no? Entonces vamos a poner Pack Project. Bueno, lo saqué, pero dice se encontraron 14 entradas en el pack, pack completo, radio test instalado. Cerramos Wolvenkit, ya no lo necesitamos. Y acá vemos que ya tenemos nuestro mod instalado. Mod radiotest.archive ya está directamente en donde tiene que estar instalado. Recuerden que en el momento que nosotros, ¿por qué dije esto de que yo había cambiado Steam a la raíz? En el momento en el que yo instalo Wolvenkit, te da a elegir dónde tenés vos instalado tu juego. Entonces vos tenés que decir, está en Steam, Steam Apps, Common, Cyberpunk y ya elegir, ¿no? el exe. Y te va a decir, acá está instalado. Entonces ahí ya te va a tomar dónde están los archivos del juego. Eso es muy importante porque, como dije, a veces el Wolvenkit se cierra. Sí, el problema es que tanto con los archivos como de Witcher como de Cyberpunk, al parecer, estarían teniendo a veces problemas en leer los archivos si están instalados en ciertas computadoras, si está instalado en Program Files. Por eso yo moví toda la instalación fuera de Program Files y lo puse en la raíz del disco. Eso es bueno, como un tip importante para saber, porque bueno, puede suceder que se te cierra el programa y un montón de cosas, ¿no? Entonces, para que vos primero, en principal, para poder abrir y que te lea los archivos del juego, ya tenés que saber dónde está instalado tu juego. Yo, la verdad, a mí me funcionó así. Lo tenía en Program Files, no me funcionaba.
Hablé con la gente de Wolvenkit, que es súper copada por Discord, y la verdad me fueron dando algunos tips para solucionar el problema. Esta es mi forma de poner en español toda la cantidad de horas que hablando sobre este tema. Mucho tiempo de investigación para saber cómo hacer esto, y bueno, nada, te lo resumí así nomás en un video de 40 minutos, pero espero que si vas a hacer mods de audio, bueno, me los compartas. Tenés el servidor de Discord también en el que podés entrar. Por ejemplo, tengo muchas cosas puestas en el servidor. Vamos a entrar. Bueno, acá estamos en BioSpace, acá tenemos en otros servers también de Wolvenkit, por ejemplo, podemos saber qué es lo nuevo. Por ejemplo, acá vemos que bueno, hay una actualización que yo todavía no la bajé, pero bueno, la mayoría de las veces es bueno hacerlo todo actualizado, según ellos lo dicen. En este caso particular, vamos a decirlo así, es un mod de radio. Mod de audio no es tan importante como algunos otros mods que necesitan que ciertas cosas, por ejemplo, acá tienen para exportar animaciones o materiales, o sea, hay cosas que nosotros no vamos a usar, en este caso lo que es mods de radio o mods en general de audio, porque puede ser tanto como para la radio, para otros audios. Nada, acá vos podés experimentar, y si te gusta, agarrás y lo subís a la comunidad de Nexus y la gente lo puede descargar. Así que también, bueno, acá en Working On podés entrar y nada, acá por ejemplo está la versión que yo subí. Esta es una parte de mi investigación de lo que tiene que ver para hacer este tipo de radio inmersiva que yo hice. Pero bueno, acá por ejemplo está esto, que igualmente lo voy a dejar acá en la ventanita de información, así que no vas a tener que entrar al Discord si no lo querés. Y bueno, eso fue todo por hoy, que fue un montón. Me parece que no me olvidé de nada, pero si tenés alguna duda, como siempre, puedes escribirme en la casilla de comentarios. Hasta luego.